Judas, sí, el libro de Judas, esto es. Eh, y recuerden que nos topamos con aquello que se dijo o que dijo Enoc, ¿no? Enoc séptimo desde Adán. Interesante lo que él profetizó, a pesar, insisto, de que bueno, no se puede dudar de estas profecías de Enoch. Sin embargo, lo de Enoch, o si es que escribió algo, no fue eh, canonizado. Esto es como un libro parte de las escrituras, si es que hubiera escrito algún libro, ¿no? Quizás simplemente tuvo una profecía y eso fue todo, también, ¿no? Pero, en fin, ¿dónde se encuentra esto? Para serles honestos, no lo sé. Sí, pero lo que dice en el versículo 14 de estos, o sea, esto es hablando de los malos maestros, ¿no? Equivocados, a pesar de que entienda, estamos hablando de Enoch, ¿sí? Séptimo desde Adán, o sea, aún en ese entonces, mire usted, ya existían malos maestros, o por lo menos, claro, si estamos hablando de profecía, él también hablaba a futuro, pero ¿cuánto a futuro es que hablaba Enoch? Pero mire usted nuevamente, sí, la profecía, versículo 14, estamos en el libro de Judas, de estos también profetizó Enoch, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. O sea, ¿por qué razón es que vino con sus santas decenas de millares hablando de juicio? Sí, así que podría ser que el mismo Enoch haya ya estado hablando de la venida de Cristo. Esto es la segunda venida de Cristo. Mire usted, en fin, no lo sabemos. Pero en el versículo 15 nos dice: para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Sin duda que Enoch tenía algo contra la palabra impío, ¿no? O impíamente. Ah, pero también es lo que se ve acá, está en el versículo 15, cuando dice, ¿no?, que desde el versículo 14 el Señor con sus santas decenas de millares vendrá, ¿no?, para hacer juicio contra todos. Y es que cuando Jesús venga, va a hacer juicio. Es más, dice todo el juicio, dice Juan, ¿no? Fue dado al Hijo. El Padre se lo dio al Hijo. Así que posiblemente, decía, se refiera aún a cosas por acontecer. Mire, una profecía que estamos hablando, pues, dada antes del diluvio aún, y que se haya referido a ello o se haya referido al diluvio, no lo sabemos exactamente, pero lo cierto es que esta profecía sí existía, y sobre todo el hecho de que, o sea, lo equivocado se va a juzgar. Sí, muchas veces nosotros nos damos cuenta. ¿Cómo están, Naomi, Rosy? Muy buenas tardes. Disculpe. Muchas veces vemos tantas injusticias, sí, en nuestra sociedad, injusticias en nuestras comunidades, y que no solo vemos las injusticias, sino que parece que las injusticias tampoco son condenadas, mucho menos juzgadas. Así que da la impresión de que el mal está ganando al bien. ¿No es así? O sea, da la impresión en muchos aspectos, de que el mal está venciendo al bien, al punto que el bien ya no puede corregir el mal, o ya no puede castigar al mal, ¿sí? Porque se nos está yendo de las manos, ¿no? Pero entienda usted lo siguiente: no se está yendo de las manos de Dios. Quizás de las manos nuestras, sí, pero no de las manos de Dios.
sea, Dios en cada momento, en diferentes momentos de la historia, por ejemplo, ha dado juicio, ¿no? Ha hecho juicio. Uno de los más grandes tenemos el diluvio. ¿Por qué razón es que se dio el diluvio? Y no me vaya a decir porque había mucha sequía sobre la tierra. No, no era por la mucha sequía, era por la maldad en la humanidad. Jesús va a venir nuevamente y repito, la Biblia nos dice que va a venir a juzgar. ¿Debemos tener miedo de ese juicio? No. Lo que necesitamos nosotros más bien entender es lo siguiente, que si hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, conforme la Biblia lo enseña, más bien debemos anhelar que ese Jesús venga porque viene también a redimirnos, esto es, a llevarnos con Él por la eternidad. Pero decía, siempre se han manifestado malos maestros. En el versículo 16 se nos describe más de estas personas, ¿sí? Donde se dice, estos son murmuradores querellosos. En realidad aquí murmuradores es el nombre, así es, no es no, sustantivo, perdón, y querelloso sería el adjetivo, o sea, de lo mismo, se está hablando de lo mismo. Por eso es que lo leí así como murmuradores querellosos, que serían personas que hablan, pues, ¿no? Que cuchichean, ¿no? Que cuchichean a espaldas de otros o de unos con el propósito de hablar mal de esas personas. ¿Sí? O sea, siempre está en ese cuchillo. Pero, mire usted, es tan intenso esta murmuración que cuando se habla de querellosos, esto es que siempre quieren hacer esto. O sea, siempre están, o sea, nunca están saciados de hacer esto. ¿Sí? Cuando, a ver, en definitiva, ¿sí? Si usted está en dificultades, en problemas o por último, sí, en pleitos con alguien, no esté buscando gente que se adhiera a su parte. Si no esté hablando, no, que mira, que él les hacía, ha hecho esto, no, o ella, no haga eso. No necesitamos nosotros hacer eso. Lo que necesitamos hacer es, Señor, ayúdame primero a entender si estoy actuando en forma correcta. Y si uno está actuando en forma correcta, el Señor va a manejar las cosas. Recuerden que a las finales Dios es quien quiere pelear nuestras batallas. ¿Sí? Por otro lado, ¿sí? Hola, hijo. Por otro lado también, entienda usted que si por algo hemos dicho, usted se da cuenta que usted está equivocado, entonces simplemente haga las paces con Dios y que Dios le encamine a hacer lo correcto también en esta situación. Pero no tiene usted, no tienes, es como, a ver, así, vamos a poner, en un hogar, vamos a suponer que el esposo tenga discusiones con la esposa, ¿sí? Estaría mal que uno de ellos vaya a los hijos y le cuente qué tan mal se ha portado, ¿no? El esposo o la esposa. ¿Sí? No hay necesidad de hacer ello, o sea, de estar murmurando, pero una cosa es contar, una cosa es, y porque sí, a veces necesitamos quizás desahogarnos con alguien, puede ser, pero otra cosa es tratar de ganar más partidarios a nuestra causa, por así decirlo. No hay necesidad de hacerlo, o sea, no hagamos eso, ¿sí? Entonces, eso es lo que también estas personas están haciendo, lo cual indica, pues, eso es equivocado. Dios desea que nosotros hagamos las cosas con honestidad, sí, que seamos lo más claros posible y que si hay dificultades con alguien no tratemos de ganarnos pues partidarios, ¿sí? Porque eso no es del Espíritu de Dios. ¿Sí? Repito, una cosa es quizás buscando consejo, se puede hacer, claro que sí, pero otra cosa ya es, repito, con el propósito de que la gente, ¿no? Se congracie más con usted que con el rival. Eso está mal, ¿ok? No es de Dios, no es de Dios eso. Así que no lo haga, pero mire, pero eso sí, mire usted, está en nuestra naturaleza. Sí, no, o sea, no es de Dios, pero sí está en nuestra naturaleza, esa nuestra naturaleza carnal. Porque, a ver, si usted tiene conflictos con alguien, ¿sí?
¿con quién desea que la gente se congracie? ¿Con usted o con aquella persona con quien tiene el conflicto? O sea, es nuestra naturaleza, ¿sí? O sea, es así. No permitamos que sea nuestra naturaleza la que nos guíe, sino que sea el Espíritu de Dios quien nos guíe. Y no que usted tenga que decirle a la gente, no, vaya y ¿cuál es? Congráciese con la persona con quien tengo el conflicto. Tampoco es esa la idea, sino la idea es que aprendamos a manejarlo todo en el Señor. Entonces, estas personas son murmuradoras, ¿sí? O sea, nunca se sacian, siempre están ahí hablando, ¿no? A espaldas, siempre están ahí cuchicheando, ¿no? Que nadie más lo escuche, ¿no? A escondidas, ¿sí? Porque, a ver, si yo voy a usted, ¿sí? Si yo voy a usted y le cuento un chisme, pero así en voz bajita nada más, ¿qué haría usted? Me diría, no, ¿cómo va a ser? No, o rapidito, abriría la orejaza, ¿no? A ver, rapidito, ¿no? Esas cosas, quiera que no, repito, nos gustan, por más que sabemos, no, pues está mal, ¿no? Pero decimos, todo el mundo lo hace, ¿no? Sí, pero está mal, ¿no? No, pero sí, pues, pero es que queremos ayudar. No, más queremos chismosear que ayudar, ¿sí? Eso es lo que pasa, ¿eh? Entonces, no necesitamos esas cosas, sino aprendamos a hacer las cosas en claro, ¿sí? Estos son murmuradores querellosos, y mire, usted dice que andan según sus propios deseos. A ver, en el Señor, ¿sí? Cuando permitimos que el Espíritu del Señor nos guíe, estamos pensando en qué me es más conveniente a mí, esto es de acuerdo a mi egocentrismo, o estamos pensando en qué es lo correcto hacer para bien, ojalá, de todos. ¿Eso sí? Entonces, eso es el Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios no alimenta nuestro egocentrismo. El Espíritu de Dios más bien ayuda a que en nosotros exista altruismo. ¿Sí? Esto es buscando el bienestar de todos. Pero esta gente no estaba buscando el bienestar de otros. Esta gente estaba buscando, ¿sí? La satisfacción de sus propios deseos. Dice luego, cuya boca habla cosas infladas. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Hacía que suene bonito. Ahora, ¿con qué propósito? ¿Sí? ¿Con qué propósito? Dice, adulando a las personas para sacar provecho. O sea, ellos no estaban pensando en lo que es correcto, lo que es bueno, sino más bien ellos estaban pensando en que las personas se sientan bien con el propósito de que ellas, ¿sí? O sea, estos falsos maestros, estos falsos maestros tengan una ganancia personal, o sea, como que teniéndolos de su lado, ¿no? Para que, ¿no? Para ganarse ellos mismos lo que ellos quieren ganar. Así que eso es lo que pasa con las personas que en este aspecto tienen el título de maestros, pseudo en todo caso sería, pero que no lo hacen con el espíritu del Señor. Más están pensando en simplemente lo suyo. ¿Sí? Quizás puedan venir a usted o usted pueda ir a ellos y decir, miren, tengo este problema. Ellos van a dar consejos no en base a qué es lo que sea lo correcto, sino en base a que lo haga a usted simplemente sentirse bien, pero con el propósito de que usted se adhiera a ellos más y más. O sea, simplemente es una ganancia personal. Eso es lo que se está buscando. ¿Sí? Bien, dice luego en el versículo 17, y aquí viene la exhortación para aquellos que creen en Dios. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está hablando de los 12. Bueno, en realidad serían 11 más Pablo, ¿no? Más adelante,
Pero está hablando de los originales acá, ¿sí? De los apóstoles originales. A diferencia de, recuerde que, a ver, la palabra apóstol, ¿sí? Entienda, originalmente hablando no fue un título. O sea, no piense usted que Jesús llamó a los 12 y dijo, voy a ponerles un título. Entonces el título fue apóstoles. No, no, no. La palabra apóstol más bien significa alguien que ha sido enviado, un emisario. ¿Sí? Entonces, porque cuando Jesús los llama para que estos apóstoles sean sus emisarios, para que salgan y prediquen lo que era el mensaje del mismo Jesús. Sí, hagan la labor que Jesús quería que ellos hagan. Entonces, en ese sentido, quizás se puede utilizar ese mismo término para referirse a otras personas, aún dentro de la iglesia, como también fuera de la iglesia. Así que no es un título eclesiástico, más bien es un verbo, ¿sí? Una acción a lo que esto expresa. Entonces, estos emisarios, ¿sí? Los 12, como nosotros los conocemos, advirtieron también de estas cosas. ¿Y qué es lo que advirtieron? Miren el versículo 18. Los que os decían en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. ¿Se acuerda cuál fue la causa o la razón por la cual Judas escribe esta carta? Primero, él quiso hablar de la salvación, ¿no? La común salvación. Pero ¿qué es lo que decidió hacer? Bueno, en realidad vio la necesidad de hacer, ¿no? O sintió la necesidad de hacer. En el versículo número 3, ¿verdad? Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común o de nuestra común salvación, me ha sido necesario, dice, escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. O sea, contender por la fe. ¿Cómo se contiende por la fe? ¿Cómo nos damos cuenta si en verdad alguien está enseñando algo correcto o incorrecto? ¿Cómo nos damos cuenta que algunos billetes son falsos o falsificados? Para serles honestos, a mí me pueden engañar fácilmente con esto de billetes, ¿sí? Ah, lo que hago es pongo cara de que sé, ¿no? Cuando me dan un billete pongo cara de que sé y lo reviso como si supiese, pero en el fondo estoy que oro y digo, Señor, ojalá que este billete sea correcto, porque no sé, no sé mucho al respecto, ¿sí? Entonces, la otra persona cuando me ve con cara de que sé, ¿no? Si es que veo también su reacción, ¿no? Entonces, ya, bueno, lo acepto. Pero no sé. ¿Sabe qué es lo que se tiene que hacer con el propósito de saber si un billete es falso o no? ¿Alguno de ustedes? Ahí está Josito y su familia. Dice, se tiene que conocer primero, o se tiene que conocer bien, ¿no? Primero el billete verdadero. Eso es lo que se tiene que hacer. Para usted entender que un billete es falso, primero usted tiene que conocer el verdadero. Porque si usted simplemente se dedica a conocer el billete falso, ¿qué va a pasar? Bueno, los falsificadores son hábiles, también van mejorando su técnica, ¿no? Y si mejoran su técnica, usted se va a quedar sin saber si es falso o no. Entonces, lo mejor o lo correcto es, sepa usted conocer o conozca bien usted el billete que no es falso, o sea, el billete que es legítimo, y en base a eso usted va a poder detectar el billete falso. Siempre me acuerdo de esta experiencia que tuve, que una vez fui a un banco
varios años atrás, donde se hablaba mucho más pues, de la falsificación. No que no se hable ahora, sí hay, sin duda, hay que tener cuidado. Pero justo ya me tocó mi turno, avancé a la ventanilla donde me correspondía y la señorita que estaba atendiendo me dijo, por favor, señor, un ratito, espéreme mientras cuento este dinero. Y estaba contando dólares, ¿sí? Y usted sabe cómo cuentan las personas en el banco, ¿no? Cómo mueven los deditos. Así que cuando ella terminó, le pregunté si le podía hacer una consulta y me dijo, sí, le dije, simple curiosidad, ¿no? Le dije, ¿cómo es que se da cuenta usted si esos billetes son correctos o falsos? Porque los cuenta con tanta rapidez que la verdad que a mí me daba miedo que se le vaya a pasar algún billete falso, ¿no? Y me dijo, bueno, lo que pasa es que nos adiestran a nosotros, nos hacen conocer bien, sentir bien el billete mismo, tal punto que cuando nosotros no ni bien lo tocamos ya nos damos cuenta si algo es sospechoso, ¿no? Porque están tan acostumbrados al verdadero. Decía que cuando nos damos cuenta de algo sospechoso, sí es rápido, dice. Que de hecho que se les podría pasar, nos dijo, ¿no? Me dijo, ¿no? Pero lo que me dijo es que a ellos los preparaban conociendo o familiarizándose bien, lo mejor posible con el billete correcto y eso les ayudaba a reconocer el billete falso. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a conocer la verdad? O sea, cómo es que nosotros vamos a darnos cuenta de si alguien en realidad está enseñando la verdad o lo equivocado? Conociendo la verdad. Claro que sí. Conociendo, familiarizándonos con la palabra de Dios. Hermanos, entiendan, ¿sí? Una de las cosas en donde se encuentra mucho poder, ¿sí? Y hay mucha lucha por autoridad, es casualmente en lo religioso. Y no solo hoy, sino a través de los siglos. ¿Sí? Por eso es que a muchos líderes, ¿no? A muchos líderes o predicadores a través de la historia les ha convenido el mantener a sus congregaciones en la ignorancia respecto a la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque eso les daba poder a ellos. Es más, en tiempos de la Edad Media, que ha sido muy cruel, por cierto, era casi ah, una, era un delito, era un pecado si es que encontraban a personas con porciones de las escrituras, ¿sí? Porque no se les estaba permitido. Y la pregunta es ¿por qué? Nuevamente, ¿sí? Poder. Siempre ha existido ello. Imagínense, pues, vamos a suponer, sí, ahí está Jesse. Vamos a suponer que Jesse es el único que habla inglés acá, ¿sí? Nos llega una carta a nosotros en inglés. Y en esa carta, en realidad dice, pues, que su tío, que usted no conoció, vivió en, qué sé yo, en Estados Unidos, y cuando murió le dejó a usted una herencia, ¿no? Pero usted no sabe inglés. ¿Sí? Así que en la carta también dice el que llega a este lugar, a este estado, portando esta carta suficiente para que cobre esa herencia, ¿no? Recoge. Usted y yo no sabemos, solo Jesse sabe. Y Jesse pues no es, bueno, es una alajita, como decimos acá, ¿no? Es una alajita, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a él, no sabemos inglés, vamos a confiar en él, él es el único que sabe inglés. Entonces, y no es una persona honesta, nos puede pasear, ¿verdad? O sea, puede interpretar o traducir la carta como él quisiera. Y nosotros vamos a estar a su dispensa, ¿no? Así que eso también ocurrió lamentablemente con muchos predicadores de la palabra de Dios
que no querían que sus congregaciones conozcan la palabra de Dios, porque ellos querían que las congregaciones estén en tinieblas, en ignorancia, para que ellos sean pues la autoridad sobre las congregaciones, ¿no? Es lamentable, pero existe mucho de esto, ¿sí? Así que tengamos cuidado. ¿Cómo tenemos cuidado o cómo contendemos por la fe? Es entendiendo la fe, o sea, aprendiendo la verdad, ¿sí? La idea no es que usted crezca en la fe para pelearse con otros, no, sino la idea es para que usted crezca más bien en el Señor. Pero ese crecimiento en el Señor le va a ayudar a entender también cuando alguien está diciendo lo correcto o lo incorrecto. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta hasta acá. ¿Alguna pregunta? Pero de los versículos más 15 y 16, Sí, sí, ¿se puede ser así de manera no intencional? se puede ser de manera no así, o sea, actuar impíamente, no. No, o sea, bueno, aquí se está hablando de voluntad, ¿sí? Porque, o sea, cuando ya estás murmurando, estás hablando de una voluntad, ¿no? O lo otro también. Así que diría que no. Ahora, puede ser que, o sea, cuando uno recién se convierte al Señor, todavía está arrastrando esas cosas, puede ser, pero la idea es que haya intención de cambio, mientras que acá no hay intención de cambio, sino más bien o sea, nunca se contentan, sino que siempre quieren seguir haciendo esto, ¿no? O sea, es una gran diferencia, ¿no? Okay. ¿Algo más o alguien más? ¿Y qué es lo que hacen ellos? Bueno, repito el versículo 18, los que os dicen en el postrer tiempo habrán burladores, o sea, serán engañadores, ¿no? Que andarán según sus malvados deseos. ¿Sí? O sea, más desea que usted sigan al líder, cuando la idea es que tanto usted como el líder, por así decirlo, aquel que está compartiendo la palabra, sigan al Señor. O sea, yo les he dicho a ustedes, sí, o sea, yo no deseo que ustedes sean como yo, sí, para nada, porque ni yo quiero ser como yo, sí, sino la idea es que más bien todos, aprendiendo de Jesús, seamos más como Jesús, sí, o sea, esa es la idea, ¿no? Ah, pero muchos maestros, ¿no? Equivocados, por cierto, tratan más bien de ser autoritarios sobre la gente, ¿no? Y eso sí está mal, ¿no? La idea es que entendamos, todos somos ovejas de quién? De Jesús. Sí, cada quien obviamente fue puesto por el Señor, ¿no? En una manera tal que puedas ayudar a todos, pero el Señor es a quien nosotros debemos seguir. Dice en el versículo 19, estos son los que causan divisiones, o sea, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Por eso es que les dije hace un rato también, ¿no? Cuando, bueno, aquí en el versículo 19 dice, los que causan divisiones, los que siempre están buscando, ¿no? Irse con las personas que están de su lado, ¿no? Cuando la idea no es eso, la idea es entender la iglesia es un cuerpo y nosotros siempre debemos estar con el todo, ¿sí? Y no con una parte. Sí, no, o sea, por lo menos no buscar eso. Puede que se den las situaciones así, sí, pueden, porque o sea, una parte de una congregación puede ser que estén en contra de uno, lo estuvieron con Moisés, ¿sí? Pero no que Moisés haya buscado eso, ni tampoco Moisés en este aspecto así se fue hacia el otro lado con el propósito de ganarse, pues, repito, sí, militantes. No es esa la idea. Sino que siempre permitamos que sea Dios quien pelee nuestras batallas. Dice en el versículo 20, pero vosotros, amados,
¿sí? Edificándoos sobre vuestra santísima fe. Ya, ¿a qué se refiere acá sobre esa santísima? ¿Cuál es la santísima fe? ¿A qué se refiere con la santísima fe? Porque toda religión va a decir, no, nosotros tenemos la fe, nuestra fe es santísima, ¿no? Toda religión va a decir. Al margen de, por último, qué religión sea, ¿sí? Pero si se refiere, o sea, si con eso se está pensando en preceptos de cada religión o preceptos que cada religión ha inventado, eso sí está mal. Acá la Santísima Fe se refiere a la palabra de Dios, o sea, a la fe en Jesús, ¿sí? La fe de la cual se habla y se enseña en el Evangelio, en la Biblia, no algo distinto a la Biblia. Porque muchas personas piensan que si la iglesia decide hacer algo ya se tiene que aceptar. No, no es correcto eso. Se tiene que aceptar siempre y cuando sea conforme a las escrituras. Pero si no lo es, simplemente porque suene bien, no. Por ejemplo, en estos días, ¿sí? En estos días en que no podemos reunirnos, días en que no podemos tener servicios presenciales, podemos decir, ¿no? De aquí en adelante, ¿sí? De aquí en adelante, las iglesias van a ser virtuales, ¿no? No importa de dónde estén, no importa, todo va a ser virtual. No, no es esa la idea. La idea es que iglesias siempre van a ser una asamblea, ¿sí? Esto es circunstancial, ¿sí? Esto lo entendemos porque es circunstancial, pero seguimos siendo iglesia desde antes de y Dios mediante después de la cuarentena también. Pero no por esto vamos a decir, de aquí en adelante, hermanos, así se levante cuarentena, vamos a seguir virtual. Así va a ser la iglesia. No, no o sea, nosotros siempre debemos ser lo que entendemos Jesús quiere que nosotros pudiésemos ser. ¿Sí? Así que esto de los cambios hay que tener mucho cuidado. En realidad, alguien dijo, y me parece correcto, iglesias no son entes legislativos, ¿sí? Sino más bien ejecutivos. Ejecutamos lo que la palabra, lo que la cabeza, esto es Jesús, nos dice hagamos. Pero nosotros no estamos para legislar, esto es para hacer nuevas leyes, no estamos para ello. Eso lo hace la cabeza que es Jesús. Y nuestra cabeza, esto es Jesús, ¿sí? No está ausente de nuestras vidas. Muy bien, así que hay que siempre nosotros también en ese sentido tener mucho cuidado, ¿sí? Porque va a venir por ahí cualquier persona que porque hable bien, la gente no lo va a seguir, ¿sí? Pero no se trata de si hable bien, de lo que se trata es si está enseñando conforme a las escrituras. Ahora, si enseñando las escrituras habla bien, amén por ello, ¿sí? No está mal, eso sí, pero que lo más importante sea la veracidad de las escrituras más que el lenguaje que pueda él tener. Me causó mucha admiración, ¿sí? Por ejemplo, el difunto, ¿no? Alan García, ¿no? Algunos dicen que sigue con vida, en fin, en fin. Era muy hábil ¿no? Para las palabras, muy hábil, o sea, un muy buen orador, eso no lo podemos quitar, usted puede estar de acuerdo o desacuerdo respecto a cómo manejaba la política, pero lo que sí no podemos negar es que era un muy buen orador, ¿no? Era muy buen orador. Mi padre trabajó muchos años también en Chimbote, en la pesca,
Ya ha fallecido mi padre, por cierto. Pero en el primer gobierno de Alan García dice que, bueno, todo era recesión, ¿no? En el primer gobierno. Y dice que la gente allí estaba esperando a Alan. Alan iba a llegar a Chimbote, pero lo querían linchar, ¿no? Lo querían linchar. Y este hombre llegó, ¿no? Llegó. Y les pidió a los pescadores que le permitan hablar. Y mire usted, sí, de que estaban esperando para lincharlo. Cuando terminó su discurso, los pescadores también terminaron aplaudiendo a este hombre, ¿sí? Era, era tan hábil, ¿sí? Tan hábil con ello. Después también otro pariente, justo estaba haciendo una obra para el gobierno, me parece, y llegó Alan en el segundo ya término, ¿no? De su presidencia, y que habló, dice, ¿no? Y me dijo este pariente, yo ya sé por quién voy a votar en las próximas elecciones. Sí, se refería pues a Alan, porque o sea, lo cautivó, pues, ¿no? Y hay personas que tienen esa capacidad, ¿no? Pero entienda usted, la palabra es lo que siempre debe primar. Ojalá que también nosotros, aquellos que predicamos, pudiésemos hablar mejor y valdría la pena que pudiésemos también expresarnos mejor. Eh, y vale la pena que lo consideremos, pero lo principal sigue siendo la palabra. Lamentablemente hay algunos predicadores también que, si bien es cierto, sí le dan mucha importancia a la palabra y está bien, pero dejamos mucho que desear también en la forma como es que nosotros hacemos llegar esa palabra, ¿no? Eso también hay que tener en consideración. Algo que quizás usted quisiera agregar aquí. Alguien. Entonces nos dice en el versículo 20, ¿no? Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. O sea, que nosotros crezcamos en la palabra de Dios, en el conocimiento de la palabra de Dios, y a través de la oración, ¿no? En el Espíritu Santo, que sepamos nosotros rendirnos a la obediencia de la palabra y no necesariamente nos dejemos sí cautivar por lo que otros digan con palabras pues que agraden al oído, pero que no necesariamente sean las correctas, ¿sí? Necesitamos entender ello, que cuando estudiamos la palabra, o sea, para conocer mejor a Dios, conociendo mejor a Dios, vamos a entendernos también mejor nosotros, esto es de cuánto necesitamos, y haciendo ello, sí, a través de la oración, vamos nosotros a poder cambiar o permitirle a Dios cambiar. Porque la oración es una expresión también de sumisión, es una expresión de entrega, ¿sí? Eso es lo que pasa con la palabra del Señor. En el versículo 21 nos dice, conservaos en el amor de Dios. Qué distinto, ¿verdad? ¿Qué era lo que provocaban los burladores? ¿Qué era lo que provocaban los falsos maestros o lo que provocan los falsos maestros? Divisiones. ¿No? Lo que provocan los falsos maestros son divisiones. Pero más bien lo que la fe conduce y provoca a hacer es amarse unos a otros. Y cuando nos estamos amando unos a otros, ya no estamos buscando lo que es peor para el otro y lo mejor para mí, sino más bien hasta la inversa, ¿no? Estamos buscando lo que es mejor para el otro, sabiendo que el Señor va a tener cuidado de nosotros. ¿Sí? Qué distinto es lo uno y lo otro. Sí, Rosy, adelante. Disculpe, ¿eso sería la Santísima Fe? O porque no he llegado a entender. Ya, no, cuando se refiere acá a la Santísima Fe, se refiere a la fe y la enseñanza de Jesucristo. O sea, entiéndame esto, ¿sí? Y aquí hay que también ser claros. La palabra fe no es un término místico. Sí, la palabra fe simplemente significa en creer, no, o sea, bueno, permítame retroceder un poquito, en escuchar a Dios
creer en Dios y obedecer a Dios. O sea, eso es fe. ¿Sí? O sea, esta es la fe santísima. Ahora, entiéndase también esto. Si es que hay fe santísima, también existe fe malísima. ¿Sí? O sea, porque recuerde, fe es creer. O sea, puede usted creer, qué sé yo, en un palo. Bueno, sí. Sí. ¿Va a haber gente que crea en el anticristo? Sí. Se va a tener fe en el anticristo. Sí. Así que por eso aquí se refiere a fe santísima como para diferenciar de lo equivocado, que es lo que estaban predicando estos falsos maestros. ¿Alguien más o algo más? Entonces, la diferencia de lo que produce la fe correcta y la fe incorrecta se deja notar a través de lo que logran los falsos maestros, que son divisiones, que son pues en este aspecto también el estar hablando mal unos con otros, cuando la fe verdadera más bien conduce hacia, primero, el amor hacia Dios, y en el amor hacia Dios, como resultado del amor a Dios, el amor también los unos para con nosotros. ¿Significa con esto que nunca van a haber tensiones? No, no, no necesariamente. Sí, nunca van a haber problemas. No, no, no necesariamente. Sino la diferencia quizás puede radicar en cómo se manejan esos problemas. ¿Sí? ¿Cómo se maneja? Es como hace poco hablábamos, ¿no? O mencionaba de problemas en el hogar, en el matrimonio, ¿sí? O sea, ¿hay problemas? Bueno, sí, van a haber siempre, sí, ¿sí? Pero la diferencia se marca en cómo se manejan estos problemas. O sea, si los manejamos mal, más nos vamos a apartar. Pero si los manejamos bien, entonces más nos vamos a acercar. Aún esos problemas nos pueden ayudar a crecer también como pareja. Eso sí, pero si los manejamos mal, obviamente nos vamos a apartar más y más. Entonces, esto es una expresión del amor en el Espíritu del Señor para con las iglesias, de que es cierto, ¿sí? Y lleguen a verse mejor. Dice, conservaos, versículo 21, en el amor de Dios, ¿sí? Esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. O sea, que mientras estemos aquí sobre la tierra, nos conduzcamos en amor a Dios y los unos por los otros. Y mientras hacemos ello, esperemos a que Jesús venga nuevamente. A ver, cuando Jesús entró en Jerusalén, ¿sí? Cuando estuvo acá sobre la tierra, ¿cómo entró Jesús? O sea, entró, esto es la semana en que iba a ser crucificado, ¿no? La semana de la Pascua. ¿Entró en una limusina? No, no entró en una limusina. Entró en un asno. ¿En qué? Un asno. Cierto, un pollino, dijo, ¿no? Un pollino. Aunque nosotros en términos generales decimos un burro, ¿no? Un burro. Un burrito fue, un burrito. Cuando Jesús venga de nuevo, porque Jesús va a venir, ¿sí? Pero dice la Biblia que, y eso lo dice Apocalipsis, va a venir ya no montado en un burro, sino va a venir montado en un caballo. ¿Cuál es la diferencia entre lo uno y lo otro? ¿Por qué un burro y por qué un caballo? Más veloz. ¿Perdón? El burro es más lento que el caballo. Ahí está. O sea, cuando venga va a estar más apurado.
Sí, dale, Rosy. Yo pienso de que entró a Jerusalén en burro porque él quería demostrar que era, ¿cómo decir? Humildad, Humildad, ¿ya? humildad. Y ahora él ya dio la vida por nosotros y ahora ya tiene como el rey, ¿no? Como un rey Ok. de los cielos. Y cierto, estamos por ese vecindario. En tiempos bíblicos, cuando un rey iba a visitar otro reino, montado en un pollino, casualmente expresaba, vengo, ¿sí?, en búsqueda de paz. Pero si un rey llegaba sin anunciarse, esto es, montado en un caballo, eso indicaba que venía a conquistar. ¿Sí? O sea, venía a, en este aspecto, atacar, por así llamarlo. ¿Sí? Cierto, cuando Jesús vino la primera vez, entienda usted, vino buscando qué cosa, la reconciliación de todo ser humano con Dios, ¿no? Para eso dio su vida. Pero cuando venga la segunda vez, va a venir como el Rey de Reyes y el Señor de Señores, va a venir a juzgar. ¿Sí? Y aquel que no tiene el testimonio de Jesús en su corazón, obviamente está en problemas. Aquella persona que no ha pedido perdón a Dios de sus pecados, aceptando a Jesús como el Salvador, está en problemas. ¿Sí? Así que ciertamente esto también necesitamos nosotros ver. O sea, mientras estemos acá, vivamos en el Señor, anhelando que Él ya venga. ¿Sí? No por ello nos vamos a quitar la vida, por favor, no malinterpreten las escrituras, ¿sí? Sino que todo se haga conforme Él lo desea. Y ahí es cuando aquellos también que murieron en Cristo vamos a ser resucitados, si es que nosotros ya estemos bajo tierra cuando Él venga, ¿no? Y luego nos dice en el versículo 22, ¿no? A algunos que dudan, convencedlos. O sea, dentro de la hermandad, aquellos que están dudando respecto a lo que es la santísima fe y más bien se están dejando llevar por, ¿no?, los malos maestros, convencerlos. ¿Sí? No, la idea no es señalarlos, la idea no es maltratarlos, la idea es simplemente hay que convencerlos. Luego también dice, a otros salvad arrebatándolos del fuego. ¿Sí? Sigue hablando a miembros de la iglesia, sigue hablando de creyentes que quizás sí se dejaron engañar, se dejaron persuadir y están con las malas enseñanzas. Entienda que cuando se habla de fuego, no siempre se refiere al infierno. O sea, en la Biblia, cuando se habla de fuego, no siempre se refiere al infierno, pero puede sí referirse a Dios, ¿sí? O perdón, al acto disciplinario de Dios. Esto es Dios disciplinando o llamando la atención a lo suyo. Y recuerden, sí, que cuando Dios da un jaloncito de orejas, ay, duele todo el cuerpo, ¿sí? Así que a eso es a lo que se refiere, ¿no? Que aquellos que sí se dejaron seducir y engañar, traten ustedes de salvarlos, ¿sí? Para que no caigan en el juicio de Dios. No que van a, y aquí hay que tener cuidado, no que van a dejar ser hijos de Dios, no. Pero bien dice la Biblia, ¿no? Que el Señor al que ama castiga. ¿Sí? O sea, sus hijos disciplina. No para mal de los hijos, sino para que entiendan cuánto necesitan de su padre. Dice en el versículo 23, repito, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada con su carne. O sea, hay algunos que ya no van a, o sea, hay algunos que no van no van a escuchar. Simplemente tenga misericordia.
como se dice a veces y hasta se malutiliza, ¿no? Amemos al pecador, pero no al pecado, ¿no? Y repito, sí, a veces se abusa de ellos, suena como un cliché, pero en realidad no es equivocado, ¿sí? Siempre tratemos de amar a las personas por más en desacuerdo que estemos, por más equivocada también que estén, amemos a las personas, más no amemos el pecado. ¿Ok? Y ya terminamos con los versículos 20. Antes de terminar con la bendición final, ¿alguna pregunta en cuanto a todo esto? O sea, recuerde, Judas está escribiendo a creyentes, ¿no? A iglesias creyentes que eran judíos, respecto o advirtiéndoles respecto a estos malos maestros para que contiendan por la fe. No significa con esto que los miembros de iglesia no eran creyentes. Rosy, levantaste la mano, me parece. Como siempre será bebé. Disculpa, y esto que hay una frase que dice, Dios perdona el pecado, pero no el escándalo. No, Dios perdona también el escándalo. Recuerda que cuando a Jesús lo iban a crucificar, ¿sí? Cuando a Jesús le iban a crucificar, todo el mundo gritaba, crucifíquenle, 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 ¿sí? Fue escandaloso eso, ¿sí? Fue escandaloso porque fue injusto primero y fue también algo que estaba en mente de todo el mundo, o sea, todo el mundo lo oía, ¿no? Pero Jesús dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. No, el perdón de Dios no tiene límites y eso es maravilloso, ¿sí? Eso es maravilloso. No te estoy invitando con esto a que seas escandalosa, ¿sí? Sino que estoy diciendo simplemente, no estoy invitando a que seas escandalosa, total, Dios te va a perdonar. No. Pero el perdón de Dios no tiene límite. Sí, no tiene color. ¿Perdón? Yo siempre digo, Dios perdona el pecado, pero no el escándalo. No. Dios sí, nosotros no. Nosotros sí perdonamos el escándalo. Nosotros, no, Dios es grande, ¿verdad que sí? Más de lo que nosotros podemos imaginarnos. ¿Sí? Hermano, Pues, sí, rapidito, hermano, rapidito, ¿no? Fue escandaloso, por ejemplo, la forma como es que David cometió ese pecado con Betsabé, ¿no? Fue escandaloso, no solo el pecado con Betsabé, sino cómo es que hasta dio la muerte al esposo de Betsabé. Fue escandaloso, pero Dios lo perdonó. Sí, hermano Eduardo. Yo he escuchado ese término que dice la señora Rosy, la hermana Rosy, pero más lo escuchan como un dicho. En la Biblia no dice eso. No, la Biblia no dice eso. No, la Biblia no dice eso. Como que tampoco la Biblia en realidad dice, como que tampoco la Biblia dice, ¿no? Hay que amar al pecador y no al pecado. La Biblia tampoco lo dice. Simplemente estamos concluyendo, ¿no? De cosas que pueden decir. Es como al que madruga, Dios le ayuda, ¿no? No hay, suena bien, pero no hay tal cosa. Si no, mi hijo estaría en problemas, ¿no? También, uy. También por ahí. A mí sí, por ejemplo, a mí sí me agrada el poder de comenzar mi día temprano, aunque la cuarentena también me está, bueno, estoy que le echo la culpa a la cuarentena, puede ser que sea mi edad también ya, ¿no? Está que me malacostumbra, ya estoy que me levanto a las 7 de la mañana, muy tarde. Muy tarde. No. Ha habido ocasiones hasta que lo cual es, o sea, no sé, podría contarlo con los dedos, creo, ocasiones en que me he levantado tarde, a eso a las 9, ¿sí? 9 de la mañana,
pero sí han ocurrido varias veces durante esta cuarentena. ¿Sí? O sea, ¡guau! ¿Y cómo son las cosas, ¿no? Cuando uno no está acostumbrado a algo. O sea, si es que yo me levanto, sí, pasado las 8:30, ya siento que mi día ya fue, ya no voy a lograr, sí, ya siento que se me acabó el día. Sí, o sea, no, me cuesta, sí, me cuesta el sobreponerme a ello. Pero cuando me levanto temprano, ahí sí, bacán, ¿no? Ahí sí me siento más productivo. Es más, hasta aquí puedo hasta tomarme una siesta si necesito en mi cuerpo, ¿no? Pero me siento más productivo, ¿no? En fin, pero no hay nada de esto de que sí, al que madruga Dios le ayuda, pero tampoco abusen, pues, ¿no? Tampoco abusen. Sí. Muy bien, vamos con los últimos versículos, ¿sí? Dice, perdón, que es poderoso para guardaros sin caída, ¿sí? Ahora, ¿a qué se refiere con la caída? No se refiere al hecho de no equivocarnos, entienda usted, no hay perfección en este lado de la eternidad. Pero siempre manejemos las cosas en contexto, o sea, ¿cuál es el tema que se está tratando? Básicamente, el no caer, ¿no? El no caer en las falsas enseñanzas, ¿no? O sea, Dios nos puede ayudar. ¿Cómo nos puede ayudar? Si nosotros escuchamos, ¿sí? Creemos y obedecemos. ¿Sí? Es como, a ver, hablamos del coronavirus en estos días, ¿no? ¿Y qué hacemos? Bueno, hay que encomendarse a Dios, ¿cierto? Pero si no seguimos nosotros las medidas de prevención, o sea, no, pues, o sea, Dios no es una varita mágica, ¿sí? Entiéndase eso. Dios no es una varita mágica, sino la idea es que aprendamos a manejar las cosas con la prudencia en él. Así que cuando se refiere aquí al versículo, en el versículo 24, a sin caída, obviamente puede referirse a el evitar caer en las falsas enseñanzas, ¿no? Dios sí puede, Dios nos quiere ayudar, es más. Dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caídas, y dice, presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Y obviamente aquí sí ya se refiere a sin mancha en términos generales, a través de la sangre de Jesús. Al único y sabio Dios, dice nuestro Salvador, ¿sí? Recuerde esto, ¿sí? Ahí tenga mucho cuidado, dice, versículo 25, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, o sea, nuestro Salvador, a ver, rapidito. ¿Quién es nuestro Salvador? ¿Cómo se llama? Jesús, Jesucristo. Jesús. Ok, Jesús. Según este versículo, sí, mire, Jesús es Dios. Dios. ¿Sí? ¿Se da cuenta usted? Por eso dice, al único y sabio Dios, nuestro Salvador. ¿Sí? O sea, Jesús es Dios. Usted tiene que grabárselo eso en su corazón, ¿sí? Jesús es el Dios creador, es el Dios salvador, es que Jesús es todo. Jesús es el que, siendo Dios, dio su vida por usted en la cruz. Amén. ¿Se da usted cuenta cuán grande es el amor de Dios por nosotros? Maravilloso ese amor de Dios, ¿sí? Entonces dice, a Él sea gloria, y esa es la idea, que aprendamos a vivir para la gloria de Dios, y majestad, imperio y potencia ahora y por todos los siglos. A ver, los falsos maestros vivían para la gloria de quién? De ellos mismos, ¿sí? Pero la fe santísima, o sea, ¿sí? La verdadera fe nos enseña a vivir para quién? Para Dios. ¿Se da usted cuenta? Y Dios se va a encargar de nosotros en ello, ¿sí? Dios se va a encargar de nosotros. Así que, cierto, ojalá que nosotros aprendamos a contender por la fe. Entienda usted esa fe verdadera que siempre nos va a guiar a vivir para Dios.
aquella fe que no es verdadera nos va a guiar, dicho sea de paso, y cuando hablo de fe que no es verdadera, puede también ser en base a enseñanzas de versículos bíblicos mal utilizados. ¿Sí? Mal utilizados. Cuando esas enseñanzas nos llevan a más bien vivir para nosotros, no está siendo la fe verdadera, a pesar de que se estén utilizando versículos bíblicos. O sea, cuando el centro de la enseñanza es usted, puede ser que esté equivocado, ¿sí? Más cuando el centro de la enseñanza es Dios y cuán grande Él es para con nosotros, eso es otra cosa. ¿Alguna pregunta? Terminamos con este estudio. ¿Alguien que quizás quiera agregar algo? ¿Alguien? Perdón, me olvidé de decir amén. Ahí dice amén, ¿no? Cierto. ¿Pregunta algo más que agregar? Hermano, Sí. cuando dice la palabra del Señor que todo lo hagamos para Dios, Sí. eso es nuestra fe. Todo lo que hagamos en nuestra vida sea para Dios, para Amén. la gloria del Señor. Claro. Amén. Eso es la idea. Eso es la idea, la meta también, ¿no? Que debemos, o sea, no lo hacemos, repito, por naturaleza usted y yo vivimos para nosotros. ¿Sí? Quizás algunos seamos más desprendidos que otros, pero igual seguimos haciéndolo para nosotros, ¿no? Solo en Dios vamos a poder desprendernos y vivir para Él. Mientras más nos acercamos a Él, más nos vamos a desprender de nosotros mismos. Mientras más nos apartamos de Él, menos nos vamos a desprender de nosotros mismos. ¿Ok? Bien, pregunta. ¿Quién desea comenzar con algún estudio para el día lunes?